Чи на світанку земля здригнулась і враз закипіла наша кров, ракети з неба, колони танків і заревів старий Дніпро. Ракети з неба, колони... Buenas tardes a todos. Este es el programa número 425 de la agencia de noticias Caliyuga. Y hoy es 16 de marzo del 2022. Quien les habla, Marcos Guío, esta vez va a dar un programa en solitario, más breve por supuesto, debido a que no contamos con la presencia del amigo Juan Manuel Garayalde, puesto que ha tenido un inconveniente en el internet de su domicilio, por lo cual no puede conectarse. Bueno, me toca hablar en exclusividad a mí y trataré, como decía, de ser breve y conciso e ir a los puntos fundamentales. En primer término, yo quiero aclarar que vamos a tener en lo sucesivo una modificación en cuanto a la organización de nuestros programas. Algunos dirán que nosotros habíamos dicho que los programas impares los dábamos radialmente y los pares a través de YouTube televisivamente. Bueno, hemos modificado el cronograma, vamos a dar exclusivamente programas en video y de acuerdo a nuestras posibilidades actuales los daremos quincenalmente. Quiere decir que nuestra emisora pasa a ser exclusivamente en video y no acudiremos más a la radio, puesto que notamos que tiene más llegada el programa de YouTube. Bueno, con respecto a los puntos esenciales, yo quería decir que evidentemente sigue en pie el conflicto en Ucrania, sigue en pie esta invasión efectuada por el señor Putin, y desde ya que nos encontramos en un momento realmente difícil. Difícil en este sentido, difícil para Putin principalmente, porque indudablemente ha tenido una derrota estrepitosa. Estábamos analizando, por ejemplo, desde el punto de vista de la cantidad de bajas que ha tenido el ejército ruso, que se habla entre 5.000 y 13.000 muertos. Por supuesto, 5.000 es la estadística más leve, más benévola, incluso aceptada por los mismos rusos, y 13.000 ya es lo que dicen los ucranianos. Pero supongamos que sea la más baja. Supongamos que Rusia haya tenido 5.000 muertos en 20 días de combate. Bueno, esto ni siquiera lo tuvo Estados Unidos en 20 años de guerra en Irak. La invasión a Irak y la guerra de Irak no le produjo 5.000 muertos, le produjo menos que eso. Entonces ya eso solo demuestra un fracaso muy grande. Y si a eso le asociamos y le agregamos también las pérdidas en materiales militares, la cantidad de prisioneros, que inclusive hemos visto varios de ellos que hablaron por televisión, ¿no? E incluso en algunos casos manifestaron haber sido llevados engañados a hacer la guerra. Bueno, tenemos que decir que evidentemente este señor Putin está atravesando el peor momento de su vida política, eso no nos cabe ninguna duda. Y es muy probable pensar que acá pueda suceder o la caída del señor Putin o directamente la disolución de este proyecto ridículo que es el imperialismo ruso, que pretende recrear el señor Putin a través de ciertas constantes alusiones al pasado zarista de Rusia, de Pedro el Grande, y de la Unión Soviética, la cual él ha calificado varias veces como la más grande de todas las tragedias históricas en su caída y desaparición. Yo pienso que evidentemente estamos presenciando una situación de colapso. Colapso en el sentido de que se está demostrando que no era un ejército tan poderoso. Indudablemente el señor Putin supuso
que como había ocupado Crimea y el Donbass tan fácilmente, haciendo un leve paseo con voluntarios, ni siquiera con su ejército, recordemos que utiliza fuerzas de mercenarios, especialmente la brigada Wagner, que es regenteada por el llamado cocinero de Putin, Prigozhin. Bueno, en esa circunstancia, en 2014, cuando se da la famosa rebelión de Maidán y Putin ocupa estos territorios, bueno, allí no hubo resistencia. Y no hubo resistencia porque evidentemente el régimen ucraniano no estaba en ese momento en condiciones de oponer ninguna resistencia, ya que estaba en un proceso de organización. Y el señor Putin debe haber supuesto también que como en Ucrania había un actor cómico como presidente de la República, bueno, iba a actuar como un bufón en su réplica a la invasión. Y sin embargo, bueno, acá lo que hemos notado es que ha sido justamente un proceso inverso. El bufón se convirtió en un gran líder político, en un gran general, que está al frente de sus tropas, que ha dicho varias veces que no piensa rendirse, que piensa luchar hasta el final. Y acá yo creo que hay que hacer una analogía. Muchas veces la historia nos presenta analogías, porque el señor Putin, antes de ser gobernante, era un hombre serio, no era un bufón. Serio en el sentido de que había sido un funcionario de la inteligencia rusa, de la KGB, después transformada en FSB, y bueno, y nunca se había caracterizado por ser un sujeto cómico, sino más bien la imagen que teníamos era la de un hombre serio. Vladimir, cuando llega al poder, con el tiempo se deja atrapar por el poder y se convierte, pienso yo, en un actor cómico, porque nosotros hemos visto una serie de actitudes estereotipadas, cómicas de él, por ejemplo, permanentes exhibiciones de fortaleza, haber cazado un tigre que después se supo que fue un tigre topado de un zoológico, aparecía con el torso desnudo, pescando grandes peces, grandes presas, haciendo caza submarina, descubriendo piezas arqueológicas, en fin, una especie de superhéroe, o sea, un superhéroe cómico. Entonces, la realidad es esa, y él debe haber supuesto incluso que esta invasión debía ser algo parecido a esas imaginarias proezas que exhibía a través de los medios de difusión y que están demostrando ser un fiasco y un fracaso total. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder a todo esto? Bueno, hoy en día se está hablando de un intento de paz, porque hay dos posibilidades, yo creo que hay dos posibilidades acá. O que el señor Putin enloquezca y empiece a destruir absolutamente todo, cosa que está de alguna manera demostrando, porque se ha puesto a bombardear por todos lados, incluso ha llegado a bombardear zonas fronterizas con Polonia, generando una preocupación en países que antes se mantenían prácticamente neutrales, Finlandia, Suecia. Estos países están pensando ahora seriamente ingresar a la OTAN. Polonia ha visto un bombardeo a 15 kilómetros de su frontera. Bueno, esta es un poco la actitud del Putin enloquecido, del Putin que trata de hacer algo porque evidentemente la situación lo está de alguna manera invadiendo, lo está superando. Pero la otra es del Putin resignado, que al parecer estaría dispuesto a firmar un tratado de paz con el señor Zelensky, el presidente famoso cómico, convertido en general de brigada, en jefe de la resistencia. Yo insisto que el señor Zelensky le debe agradecer a Putin haber mejorado su imagen, porque hasta ahora, hasta la invasión de Polonia, nosotros estábamos convencidos que se trataba de un cómico, pero ahora ya evidentemente hemos tenido que cambiar un poco la opinión que teníamos sobre él. Este tratado de paz a mí me ha dejado de alguna manera asombrado, porque
¿qué es lo que se estaría pidiendo allí? Si es que se hace, porque es simplemente una versión. Se estaría pidiendo la neutralidad de Ucrania. Ahora yo digo, la neutralidad de Ucrania ya existía de antes, porque Ucrania simplemente estaba planteándose ingresar a la OTAN para defenderse de la invasión rusa. Porque a mí me causa gracia que Rusia invade Ucrania para evitar que ingrese a la OTAN, cuando en realidad Ucrania quería ingresar a la OTAN para evitar ser invadida. Ahí está la consecuencia de todo esto. Porque si se ingresaba a la OTAN tenía un seguro de vida de que los demás países miembros de esa organización iban a intervenir. ¿Por qué no interviene? ¿Cuál es la excusa que da Estados Unidos o los países europeos para no intervenir? Es que Ucrania no pertenece a la OTAN, muy sencillo esto. Así que, indudablemente, nunca se había planteado seriamente pertenecer a la OTAN. Si se lo había planteado era para evitar ser invadido, simplemente eso. Acá hay una confusión de causas con efectos en todo este asunto. Bueno, por lo tanto, yo considero que si la secuela de este acuerdo de paz significa eso, estamos al punto de partida. Lo otro que habría que discutir es si Ucrania va a aceptar estas fronteras que ha generado el señor Putin a través de sus invasiones que vienen desde el año 14. La invasión de Crimea y la invasión de estas dos repúblicas títeres, que son las repúblicas del Donbass, la república de Donetsk, esta vez me acordé cómo se llama, y la república de Lugansk. Bueno, yo no creo que Ucrania reconozca la soberanía de esas repúblicas. Lo que va, porque ya lo ha dicho, y lo mismo que de Crimea, lo que va a hacer, en todo caso, va a reconocer una autonomía. Así que a mí me da la impresión que si se llega a este tratado de paz, es simplemente una cuestión de, digamos así, salir del pozo, porque evidentemente Putin sabe que no puede controlar Ucrania, ya lo sabe esto, es indudable, porque aunque si cayera la ciudad de Kiev, que es la capital, sería prácticamente imposible mantenerla ocupada. Ya se está demostrando que la pequeña localidad de Kherson, que es un puerto que queda cerca de Sebastopol, de Crimea, bueno, están ahí las tropas rusas, pero el pueblo está afuera con las banderas ucranianas protestando. Así que no hay posibilidad de un control del país. Indudablemente, el señor Putin se equivocó al creer que si iba a invadir el país se iba a encontrar con que lo iban a recibir con flores, porque él estaba convencido de ese relato, de que allí era donde se había creado Rusia, y que Rusia es un gran proyecto histórico, metafísico, y ahí interviene un poco la pluma de este extraño individuo del cual hemos hablado varias veces, el señor Dugin, que es el asesor intelectual de todo esto, y que seguramente el señor Putin debe estar muy resentido con él por haberlo metido en este brete. El señor Dugin ha continuado escribiendo en estos días una serie de relatos totalmente delirantes, haciéndonos creer que acá se trata de una guerra de civilizaciones. Nosotros queremos insistir en este detalle. La guerra de civilizaciones es la guerra que hoy en día existe a nivel mundial entre la civilización moderna, que incluye Rusia y Estados Unidos, en contra del fundamentalismo islámico, tal como se ha visto en las grandes batallas que se produjeron en Irak y en Siria, cuando estas dos potencias unidas, Estados Unidos y Rusia, bombardearon al Estado Islámico, bombardearon Mosul y bombardearon Raqqa, y bombardearon también Alepo. Esa es la verdadera guerra de civilizaciones. Rusia, el señor Dugin quiere engañarnos diciendo que esta guerra de civilizaciones se resume en un conflicto entre atlantistas y eurasianistas. Porque él está todavía con esa idea absurda de la geopolítica, porque pareciera ser que es la geografía la que determina las ideas de las personas, y no al revés. Nosotros los tradicionalistas consideramos que son las ideas el factor principal, no la geografía, no la materia, porque el elemento geográfico es un elemento material. A mí me causa gracia
que ellos insisten tanto en que la modernidad es un movimiento que ha promovido dos tendencias subversivas que son el feminismo por un lado y la homosexualidad por el otro, pero yo diría que eso está como anticipado de alguna manera en esas actitudes matriarcales, en última instancia, de querer subordinar la idea a la materia, de querer generar una especie de determinismo histórico, en este caso geográfico, con respecto a lo que las personas deben hacer o deben pensar. No es el espacio geográfico lo que determina lo que las personas son, sino que son las ideas. El hecho de ser una civilización del mar, como dicen ellos en el caso de Estados Unidos, o atlantista, no significa nada, no es un plus o un menos con respecto a ser euroasiático, civilización de la Tierra. Y hay una idea errada de pensar, dice que las civilizaciones que están arraigadas en el suelo, las civilizaciones telúricas, son en última instancia civilizaciones superiores y mejores que las civilizaciones que tienen que ver con el mar, las insulares. Inglaterra sería la matriz de estas civilizaciones, porque el mar sería como un principio de desorden, de caos, y la tierra en cambio sería un principio de orden. Un dislate total y absoluto. No tiene absolutamente nada que ver la tierra y el mar con las ideas. Las ideas en este caso son los dos principios que contrastan entre sí, que son el principio tradicional y el principio moderno. O una civilización en donde la vida es lo principal de todos, en donde el confort, lo material, es el destino de las personas, la economía es el destino de las personas, y la otra es aquella civilización que considera que es el espíritu, la eternidad, o sea, la búsqueda del más allá, el fin principal de las personas. Ahora, a mí me causa gracia que el señor Dugin diga que Rusia representa esto, cuando en realidad nosotros, ¿qué es lo que hemos visto aquí con este conflicto? En el programa anterior comentamos el hecho significativo de que Rusia era un país totalmente globalizado, porque el símbolo principal de la globalización, que son estos famosos McDonald's, el Internet, la Coca-Cola, en fin, todos estos elementos que hacen una sociedad decadente, caduca y moderna, estaban en Rusia también. Y hasta hicimos notar que estaban más que en otros lados. Toda esta élite de multimillonarios que han operado en el mundo entero comprando clubes de fútbol, haciendo una ostentación de riquezas impresionantes. Bueno, eso es modernidad, eso es consumismo. Entonces, ¿de dónde nos vienen a hablar que Rusia es la civilización alternativa a los Estados Unidos? ¿Dónde se ha visto? Ahora, a mí me causa gracia que el señor Dugin diga que esto ha sobrevenido gracias a el boicot que le ha hecho Estados Unidos a Rusia. Nos está tomando por estúpidos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se necesitaba de un boicot económico para que Rusia dejara de ser un país materialista? ¿Dónde se ha visto eso? O sea, si alguien no es materialista, lo es con independencia de los boicots. Al contrario, tendría que decir, a mí el boicot me importa un bledo, porque yo en última instancia no dependo de esas cosas. Yo insisto totalmente, por ejemplo, muchas veces cuando se habla de la Argentina y se dice, ay, si no se paga la deuda externa nos aislamos del mundo. Bueno, qué bueno que sería aislarse del mundo, pues si el mundo es un centro de perversión. Ustedes podrían suponer que un Estado como el islámico o como los talibanes pueden estar abiertos a todas estas sugestiones de la modernidad. Es imposible. Entonces, un país tradicional no necesita boicots para eso. O sea, es algo que surge espontáneamente desde su seno. Ahora, a esto se asocian también otras figuras en nuestro medio, que es bueno resaltar aquí, porque a mí me ha llamado la atención haber encontrado, especialmente en el ámbito del integrismo católico, figuras como este Monseñor Viganó, o como el padre Sanz, que ya desde hace tiempo viene hablando bien de Rusia. Yo este tema de Rusia como la gran salvación y de Putin como el gran profeta, la especie de Mesías que viene
a redimir a la humanidad, lo vengo escuchando de hace mucho. En el caso de los grupos católicos, entre comillas, de derecha, como los del padre Sáenz o como de este Monseñor Viganó a nivel internacional, qué curioso que son los mismos que estaban en contra de las vacunas. Después vamos a detallar este vínculo que existe entre ser antivacunas y ser prorruso. Tienen una base, ¿cómo les podría decir?, profética. Porque, ¿qué es lo que los apega a Rusia principalmente? No hay argumentos racionales, sino que hay simplemente relatos proféticos como ser las famosas revelaciones de Fátima, ese famoso secreto no revelado que habría manifestado que el comunismo iba a caer y que desde Rusia iba a surgir la gran redención de la humanidad, la gran victoria en contra de las fuerzas del mal y del anticristo, representadas en última instancia por los Estados Unidos, que es evidentemente la gran meca del materialismo y del consumismo. Bueno, son cosas totalmente, ¿cómo les podría decir?, fantasiosas, que no tienen el más mínimo fundamento en la realidad, porque se ha demostrado hasta el hartazgo que Rusia es un país moderno como cualquier otro y capitalista para colmo, porque lo hemos dicho hasta el cansancio. No existió nunca el comunismo en Rusia. Comunismo, que quiere decir sociedad sin clases y sin Estado, nunca existió. Cuando se dice Rusia abandonó el comunismo, mentira, porque no abandonó algo que nunca existió. El comunismo es la sociedad sin clases y sin Estado. Y Rusia era una sociedad con clases y con un Estado ultra totalitario, ultra represivo, ultra numeroso. Era un capitalismo de Estado, como se ha visto. Cuando cae el muro de Berlín, cuando cae la cortina de hierro, no cuando cae el comunismo que nunca existió, lo que sucedió fue que esta situación de hecho que existía en Rusia se expandió por el mundo entero. Y todos nos enteramos de que existía esto, de que existía este capitalismo escandaloso de multimillonarios. Nos enteramos todos. No es que de golpe aparecieron, ya existían. Este capitalismo de multimillonarios que integraban el Estado soviético existía de hacía mucho tiempo, en la época de Stalin, aún del mismo Lenin, que promovía, como hemos dicho, el capitalismo de Estado, en contra del capitalismo individualista representado por la ideología liberal. Así que es una guerra de materialismos esto, que hemos dicho varias veces que para nosotros es mejor que gane el materialismo individualista, como decía el maestro Ébola, antes que este materialismo totalitario, engañoso, disfrazado de un espiritualismo que no existe, y que sería en última instancia el peor de todos. Pero a esto hay que asociarle también a aquellos grupos y sectores que se han puesto digamos así, en los últimos tiempos han dudado, han vacilado respecto del apoyo a Rusia. Ellos apoyaron siempre a Rusia. Fíjense, grupos como, supongamos estos grupos neonazis que tenemos acá en Argentina, Biondini, Salvucci y otros, habían apoyado al señor Putin antes de la invasión a Ucrania, especialmente cuando el señor Putin invadió Siria y atacó al Estado Islámico y apoyó a Assad. Y ellos se enrolaron en contra de estas fuerzas y llegaron a decir incluso que el Estado Islámico era un agente del sionismo y de los Estados Unidos, que había sido puesto a propósito ahí para terminar con Assad y para favorecer los intereses del sionismo. Mentira total, cuando el Estado Islámico siempre ha dicho que su meta principal es la eliminación de Israel y la de implantar la capital del califato en Jerusalén. Bueno, pero ¿qué pasó ahora? Ahí está lo interesante. Que ahora el señor Putin, en su guerra en contra de Ucrania, ha dicho que esta guerra la hace para desnazificar Ucrania. Entonces, señores, pues ahí ya la pequeña alma nazi que ellos tienen entró en conflicto, porque, claro, podían aceptar que se dijera eso respecto del Estado Islámico, pero no cuando se refieren a su ideología, porque el señor Dugin, entre otras cosas, ahora es bueno porque este connubio que ellos tenían con Dugin se está rompiendo. El señor Dugin está diciendo
que en realidad estos grupos nazis están al servicio de los Estados Unidos. Está tremendo esto. Cuando hablamos de grupos nazis nos referimos a la brigada Azov, que es aquel grupo, aquel sector militar que reivindica la figura de Stepan Bandera, que fue un gran militante nacionalista que tuvo Ucrania y que se alió con los alemanes, porque lógico, lo que quería era la libertad de Ucrania, la independencia de Ucrania cuando Alemania invadió la Unión Soviética, ¿no? Entonces ellos se aliaron con los alemanes. Entonces de allí viene el tema, viene la enemistad. Pero ¿qué pasa? Se mantienen neutrales. Lo gracioso es eso, no se ponen del lado de Ucrania como debe ser, porque en estos momentos Ucrania es la bandera de la lucha en contra del peor de los materialismos, que es el materialismo ruso, que es el peor de todo, porque es totalitario. Ahí está la gran diferencia. Y por último, bueno, acá en la Argentina también yo quiero señalar este detalle. En América nos encontramos con este falso antagonismo, ¿no?, entre izquierdas y derechas, Maduro y Bolsonaro, que serían los dos paradigmas. Qué curioso, los dos están con Putin, con argumentos diferentes, pero los dos están con Putin. Los dos han dicho que avalan a Rusia. Ninguno de los dos condenó, por supuesto, la invasión rusa a Ucrania. Ahora, Bolsonaro tiene elementos comunes con Putin, justamente, ahí donde demuestra la modernidad que hay en los dos. Porque recordemos que Bolsonaro ha sido el gran destructor del Amazonas. Y como ellos son materialistas y capitalistas y modernos en última instancia, ellos piensan que se puede destruir libremente la naturaleza porque hay un Dios bueno que reproduce lo que se destruye y que en última instancia evita que el mundo colapse. Pero fíjense usted que él ha destruido, pero es impresionante la cantidad de bosques del Amazonas que ha destruido, que es uno de los pulmones principales del planeta. Entonces ha tenido el rechazo internacional. Pero Putin también, Putin con el petróleo que extraía del Ártico, haciendo pozos petrolíferos en zonas prohibidas, y recordemos el famoso episodio de Greenpeace, que incluso hubo argentinos que participaron de eso, cuando ocuparon una plataforma marítima de Gazprom, que trataba de sacar petróleo del Ártico y contaminando las aguas, un gran conflicto ecológico. Entonces ahí, en esa actitud extraccionista, materialista a ultranza, encontramos la afinidad entre Bolsonaro y Putin. Los dos son grandes amigos, o sea, son antiecologistas, porque consideran que la ecología es un instrumento también de la modernidad para evitar que ciertos países se desarrollen. Entonces eso lo hacen a propósito, para dejar, este es el argumento que dan estos imbéciles, ¿no?, para dejar los recursos naturales ahí escondidos y poder usarlos. Ellos inventan la ecología, cuando sabemos bien que el planeta se está destruyendo, se está contaminando. Y el otro, Maduro, porque ¿cuál es la diferencia? Los dos apoyan a Putin, pero con argumentos diferentes. Porque la izquierda, Maduro, Canedo en Cuba, acá en Argentina apareció un militar que nos causa gracia, una escarapintada, Milani, que fue comandante en jefe cuando estaba Cristina Kirchner, defendiendo a Putin. Dice, porque era necesario que invadiera Ucrania, decía él, porque si no Ucrania se convertía en cabeza de puente para invadir Rusia, cosas disparates, porque iba a entrar en la OTAN y iban a poner misiles en la frontera. Ignorante. Hay un montón de países, por ejemplo los países bálticos están en la frontera, Noruega está en la frontera con Rusia, y sin embargo son de la OTAN. ¿Qué tiene que ver eso? Es donde se ha visto. Turquía es de la OTAN y tiene fronteras con Rusia. ¿Qué tiene que ver que Ucrania ponía en peligro la seguridad rusa y se afiliaba a la OTAN? No tiene absolutamente nada que ver eso. Es ridículo totalmente. Si se afiliaba era por seguridad, para evitar ser invadido. Como decía yo, ojalá se hubiera afiliado. Bueno, toda esta izquierda está con Putin porque tiene la esperanza de que vuelva a la Unión Soviética. Ahí está el tema principal. Ellos creen que detrás de todos estos berrinches ideológicos, de Dugin, del tradicionalismo, todas estas estupideces que andan dando vuelta por allí, esté la Unión Soviética que vuelve y que ellos quieren ponerse a su servicio.
como existía en la época de la Internacional Comunista, donde había personas que daban la vida por Stalin, pero en todo el mundo. En todo el mundo había argentinos como Codovila que daban la vida por Stalin, porque para tener la gloriosa Unión Soviética. Entonces ellos quieren eso. Eso es lo que quieren, con argumentos diferentes, la izquierda y la derecha están con Putin. Bueno, es de lamentar todo esto. Y yo quería terminar el programa con el último tema, que es el avance del COVID. Algunos decían, sí, el señor Putin habría que darle un premio porque terminó con el COVID. No, el COVID sigue, lamentablemente, y hay países que están incrementando notoriamente los casos. Y uno de ellos, el principal, China. China, que fue el primero que empezó, ahora que parecía que lo había terminado, ahora de golpe se encuentra con que tiene una cantidad impresionante de casos. Y yo leía recién, Hong Kong no tiene dónde sepultar los muertos. Bueno, es grave la situación, señores, muy grave, muy grave. En Europa pasa lo mismo, hay países europeos que están incrementando las muertes de manera vertiginosa, las muertes y contagios. No está terminado de ninguna manera. Ahora, a mí me causa gracia, yo decía, gracia o tristeza, no sé, son sentimientos encontrados, encontrarnos con que todos estos seguidores de Putin, como Monseñor Viganó, qué vergüenza encontrar un obispo que defienda a un asesino criminal como Putin, porque no fue un criminal ahora con toda la matanza que ha producido en Ucrania, sino que lo fue antes cuando asesinaba con Polonia a todos sus opositores. Entonces es un criminal de guerra. Hoy el Senado de Estados Unidos lo condenó como criminal de guerra. Me parece excelente eso. ¿Cuál es la relación que existe entre estos grupos antivacunas y Putin? Es gracioso. Bueno, yo he insistido hasta el cansancio. Existe lo que se llama la teoría de la doble verdad. O sea, hay una verdad para unos y una verdad para otras. Indudablemente el señor Putin cree en las vacunas. El señor Putin es una persona que ha vivido toda la pandemia prácticamente aislado por el miedo a contaminarse. Sus reuniones eran a 10 metros de distancia con las otras personas, incluso de su propio círculo. O sea, él se ha cuidado muchísimo de los contagios y él está recontra vacunado y en Rusia se promueve la vacuna. Lo que pasa es que, claro, para generar un desequilibrio en los países enemigos, el occidente contra el cual se quiere combatir, existe lo que se llama la guerra psicológica, y la guerra psicológica consiste en sembrar todas estas imbéciles teorías antivacunas, según las cuales esta enfermedad habría sido inventada, resistiría el COVID. De paso quiero rendirle un homenaje hoy a un amigo nuestro que nos enteramos que ha muerto de COVID, un amigo español, Antonio de Zuloaga. Queremos rendirle homenaje, fue un gran amigo que nos recibió siempre muy bien cuando fuimos a Barcelona. Fue una persona excelente de todo punto de vista, así que lamentamos su fallecimiento, casualmente por COVID. Yo insisto que esto es una cosa premeditada, hecha a propósito para generar un conflicto interno en los países. O sea, en los países contra los cuales se quiere combatir, se generan los movimientos antivacunas. Y estos movimientos antivacunas en algunos casos, han llegado a ser multitudinarios. Acá, por suerte, en la Argentina han sido 4 gatos. Pero, por ejemplo, en Canadá, que es casualmente un país que ha llegado a mandar hasta tropas de entrenamiento a Ucrania, ahí produjeron un conflicto con los camioneros descomunal. En los mismos Estados Unidos, en todas partes. O sea, crearon esa idea conspirativa, porque el conspiracionismo, yo insisto en ese detalle anterior, los que hablan tanto de feminismo, en el fondo son matriarcales porque consideran que el hombre es un producto de algo, o sea, no existen las personas que actúan por su cuenta. Por ejemplo, para ellos los atentados de las Torres Gemelas, los famosos atentados, fueron producidos porque el hombre no puede actuar solo, no se puede actuar con independencia de la sociedad de la tierra y la sociedad del mal. Por eso el fundamentalismo islámico forzosamente tiene que ser una fuerza usada por alguien. El hombre no es libre, no existe el sujeto histórico, existe el objeto de la historia. O sea, es como decía el famoso filósofo Hegel, el que está fuera de la idea, que es lo que rige el devenir histórico, es una conciencia infeliz.
no existe, es una nada. Bueno, ese es el primer feminismo. El primer feminismo matriarcal es considerar que el hombre es producto de algo. Entonces, que todo lo que se hace es algo en última instancia premeditado, producido. Y acá en este caso, con el tema de las vacunas, es exactamente igual. O sea, se considera que el sistema está, así como van las cosas, es perfecto. No hay ningún conflicto, ningún desequilibrio cósmico. El mundo moderno no ha destruido la naturaleza. No, para nada, para nada. Si existe un problema es porque alguien lo ha producido, porque sería imposible, lo ha producido premeditadamente porque sería imposible que el desarrollo de la modernidad y de la ciencia moderna llegue, y de su tecnología, llegue a producir estos desequilibrios, estas pandemias, estas contaminaciones y daños ecológicos. Es imposible. No lo creen, o sea, todo es en última instancia el producto de alguien, es algo premeditado, es algo hecho a propósito. Esa es la realidad. Bueno, contra todo eso es que nosotros estamos combatiendo y que por eso nosotros insistimos en la necesidad de poder constituir una fuerza de derecha que sea realmente alternativa a todo esto. Es indudable, acá no existe, lamentablemente, en nuestro ambiente una fuerza verdaderamente de derecha alternativa, y el único atisbo, el único desarrollo que se está dando es el que nosotros efectuamos a partir del Centro Bolivariano de América y de esta emisora que hoy, definitivamente se convierte en emisora televisada y abandona su etapa radial, que fue una etapa que nos llevó muchos años, y que yo quiero recordar aquí que la comenzamos primero con el amigo Matías Benítez y luego la continuamos, con otros que colaboraron, Nicolás, Claudio, en fin, pero principalmente el gran amigo Madiel Afghani, que ya no está más con nosotros, que fue un gran combatiente talibán y que, le queremos rendir a él también un homenaje. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.